Ayer supimos que un equipo de investigación chino desarrolló una nueva molécula que proporciona un alivio del dolor con mucho menos efectos secundarios que los medicamentos tradicionales. Esto a base de cannabis. Todo el tiempo van surgiendo estas noticias. ¿Y hoy qué día es? Hoy es 20 de abril. ¿Y qué? Me decís vos. Viste que en otros países, sobre todo los yanquis, lo dicen al revés, 4-20. Y el Día Mundial de la Marihuana se celebra hoy, cada 20 de abril, una fecha consolidada ya internacionalmente para conmemorar la cultura del cannabis, también para debatir su regulación, para su uso. Esto a partir de 1970 se remonta esta historia a California. Y queremos charlar un poquito de cuál es el panorama hoy en la Argentina en torno a esto, qué es lo que está pasando con el ReproCan, este registro de quienes requieren el cannabis medicinal y que lo pueden hacer a partir de registrarse ahí. Y estamos con Emiliano José Montamat, fundador de Clinican, Ezequiel Calv, director médico de Ubican, e Ivana Vigilante, abogada del estudio WeLegal. Emiliano, Ezequiel, Ivana, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. ¿Querés contarnos un poquito el panorama en la Argentina? Porque se venía hablando mucho cuando llegó este gobierno de que se había restringido un poco el acceso, que iba a cambiar todo, había hablado Patricia Bullrich de eso. ¿En qué estamos hoy? Bueno, es importante echar un poco de claridad sobre ese tema porque es una cuestión que todavía trae como mucha confusión en la sociedad, sobre todo a partir de los dichos de quien fuera en su momento ministra Patricia Bullrich. La verdad es que el programa sigue activo. El ReproCan está funcionando, sigue dentro de la órbita del Ministerio de Salud y hubo algunas modificaciones que hicieron a partir de una resolución que publicó el Ministerio de Salud, que es la 1780, que fue el año pasado, donde se comenzó a exigirle a los médicos que tengan una formación específica en cannabis medicinal y también a las ONGs, asociaciones civiles de cultivo, una serie de requisitos que antes no tenían. Mientras el Ministerio realizaba esa reestructuración, hubo como un parate muy fuerte en las aprobaciones de la gente que aspiraba a ingresar al registro, y eso hizo que se acumulen muchísimos trámites. A partir de ahí fue como el descalabro que se vivió, digamos. Claro, pero eso que proponía el gobierno en esa decisión, ¿era pertinente o era más bien restrictivo? Hay opiniones divididas al respecto. Porque es restrictivo, pero es también pertinente. Claro. Esa es la realidad. La verdad es que exigirle al médico que tenga una formación en cannabis en un país donde las universidades públicas están ofreciendo un montón de propuestas de formación para los profesionales de la salud, no está tan mal. Claro. Porque es aparte un distintivo que tenemos acá en Argentina que tiene que ver con el avance regulatorio, con las leyes que tenemos de cannabis medicinal y de cannabis industrial en Argentina que siguen vigentes, por más de que la industrial, que es la 27.669, todavía no está aplicada, digamos, no está funcionando muy bien. Por ahí después Ivana nos puede traer un poco de claridad al respecto. Son, digamos, a nivel normativo de avanzadas, son leyes muy, muy avanzadas, muy contemplativas, que contemplan el autocultivo, la posibilidad de que cada persona pueda tener plantas de manera legal en su domicilio y realizar sus propios preparados, sus propias extracciones. Y otra de las distinciones de las cuestiones notables que tiene el país es la cantidad de oferta que hay académica en las universidades, desde el CONICET, líneas de investigación. Hay muchas cosas que se están haciendo desde la academia y que en lo personal no veo mal vincular la formación que ofrecen esas universidades públicas con el oficio que ejercen los médicos a la hora de asesorar respecto al cannabis medicinal. Claro. Ivana, ¿qué panorama podrías describir? Bueno, en lo que es el mundo del cannabis, como un poco para explicar la situación, está dividido en diferentes rubros. Tenemos primero lo que es el ReproCan, el mundo del ReproCan, que es el registro de programa de cannabis, en donde personas físicas u ONGs se inscriben ahí por medio de médicos, que los médicos son un elemento fundamental en el registro de ReproCan porque es el que te dice si vos podés consumir cannabis o no. Entonces, un mundo es el ReproCan, que como estaba comentando Emiliano, la verdad que estaba súper bien, el registro está funcionando re bien. Hoy las aprobaciones están siendo rápidas, antes eran
como comentó también Emiliano, hubo un periodo de caos en donde todos dijimos qué pasa ahora. Y de hecho habíamos planteado la inconstitucionalidad de lo que se estaba comentando, porque en realidad si pretenden dar de baja una ley que es la 27350 por vía de alguna resolución, o no sabíamos bien de qué forma querían implementarlo, porque fue nada más un dicho en la tele que provocó un caos gigantesco. Estábamos todos verdaderamente preocupados porque hay más de 300.000 inscriptos, entonces pasa toda esa gente pasa a ser narcotraficante de un día para otro. Entonces tenemos el mundo del ReproCan, que es para personas, ONGs, no sé si conocen Mamá Cultiva, para comentar nombres como más famosos. Y después tenés el mundo de lo que es el INASE y el ARICAME. El ARICAME es la agencia que regula el cáñamo y el cannabis medicinal en Argentina, que está parada, y es lo que estaba comentando Emi. Únicamente se dan licencias industriales, o sea, para la venta directa de cáñamo. Cáñamo es menos de 1% de THC. O sea, es la misma planta o distintas genéticas, pero con menos de 1% de THC. Y el cáñamo sirve desde para telas, desde fibras, bueno, no sé si, no sé si he podido decir la marca. Sombreros, sí, carteras. Hay un montón de marcas que usan el cáñamo, ¿no? Así que tenemos esto que está, la industria del cannabis está frenada, a diferencia de Uruguay, por ejemplo, que Uruguay está todo súper estandarizado, súper rápido. De hecho, mucha gente y la tercer pata de la industria del cannabis es el INASE, que sí está totalmente frenado. O sea, el INASE es el Instituto Nacional de las Semillas. Este instituto no tiene diálogo con las demás instituciones. Lo que nos está pasando que INASE es el que registra las semillas y el Ministerio de Salud te pide que vos utilices semillas registradas, y lo que nos pasa es que el INASE traba la registración de esas semillas. Entonces es como que el huevo de la gallina, ¿cómo hago para si no tengo genéticas registradas? Entonces mucha gente lo que está haciendo es registrar su genética en Uruguay, que sale en una semana. Ah, ¿y se puede acá con semillas registradas en Uruguay? No, porque tenés que registrarlas en Uruguay y después deberías hacer un proceso de importación de esa semilla. Sí, y es más fácil eso que el tratamiento con el ministerio. Se está tratando de ir por esa vía, a ver si por esa vía se puede. Claro. Porque el registro lo necesitas para conservar tu propiedad intelectual. Entonces la gente dice, hay un trabajo gigante a través del fenohunting, a través de buscar cuál es la mejor genética para cierta patología. Entonces, una vez que vos hiciste ese trabajo de tantos años, decís, no lo quiero perder. Entonces, ¿cómo hacen? Van a Uruguay, registran su genética y después ven cómo ahora estamos en un proceso a ver si podemos registrarla acá. Ezequiel, contanos un poco como director médico de WICAN que por ahí hay gente que todavía no sabe la importancia que puede tener para algunas personas poder estar registrado en el ReproCan o estar un poco al tanto de estos beneficios. Ok, bueno, el principal beneficio es esto de poder transportar tu cannabis, que te frenen y poder dar como esa evidencia de que estás bajo un tratamiento. Y eso al paciente le da muchísimo alivio siempre. Entonces, ahora que se empezaron a habilitar mucho más rápido los ReproCanes, al paciente le da mucho alivio. Siempre es como, bueno, yo estoy bajo un tratamiento hace años, que me está haciendo mucho el cannabis, pero tengo este miedo de que me frenen en la calle y bueno, y tengo muchos pacientes con dolor crónico que necesitan todo el tiempo estar con, por ejemplo, sus flores encima, porque es un buen mecanismo de escape al dolor de forma rápida. Porque vos tenés los aceites, tenés las flores, lo que está bueno es hacer quizás una mezcla de protocolos, tratamientos, y necesitas para dolor agudo, por ejemplo, me gusta utilizar mucho las flores. Puede ser vaporizado o inhalado, que tiene un efecto rápido, y después a nivel oral, como una dosis de mantenimiento para evitar el dolor. Pero bueno, básicamente, más que nada es transportar flores o aceites y que al paciente le dé seguridad. Claro, y también me imagino le da seguridad que haya intervención de un médico, como eso también ayuda, ¿no? Sí. La verdad que... No sé, por ahí pienso en las personas más grandes, a lo mejor les da tranquilidad también eso. Sí, totalmente. Justo ahora, bueno, creo que fue el año pasado que había empezado con las diplomaturas que le pedían a los médicos, porque antes cualquier médico sin diplomado, sin estudio, podía indicar cannabis. Y ahora, bueno, se había puesto esta norma. Entonces, está bueno porque también vas entendiendo mejor qué es, por ejemplo, que sepas
ratio necesitas de cada cannabinoide, Claro. efectos adversos, son muy importantes entender a qué patologías, la verdad que no es tan indicado usar cannabis, no se puede indicar en todo. Interacciones farmacológicas también es importantísimo, entonces entender la farmacodinamia de todo lo que es el cannabis y farmacocinética, y bueno, en base a eso también ver qué tratamientos dar, ajustando. La verdad que ayuda muchísimo, no es para todo el mundo. Total. Sí, está buenísimo. Ni para todo momento. Claro. En algún momento había muy poquitos médicos que trabajaban con el cannabis, ¿no? Para darle a algunos pacientes, como decís, en relación a algunas patologías. ¿Cuánto se amplió eso hoy? Y la verdad que en un momento, si había menos, después hubo un boom de muchos médicos y bajó un montón cuando empezaron a pedir los estudios. Ahí, y cuando ya no, en un momento hubo, como dijo Emi, un freno en las aprobaciones, entonces ahí hubo como, nos pasó a nosotros, muchos pacientes me vinieron, decían yo tenía un médico que me está tratando, hoy día no trata más, o lo quiero contactar y ni me contesta. Y ahora de a poquito están empezando a ver como mayor cantidad de médicos también, porque la demanda aumenta de la forma. Estaba mirando el detalle porque Clinicam se ocupa de esta experiencia directa con pacientes de todo el país, y después está Wican, que hace el desarrollo de herramientas tecnológicas, incluso con IA, para todos estos procesos, y desde WeLegal el análisis de este marco normativo que nos describían, que es importante. Pensaba también si en este momento que hubo de, creo, 2024, esta traba en 2024, si algunos no se desalentaron ahí y entonces ya no volvieron, como cómo hacer para ver ahora cuál es el panorama. Sí, Flor, en cuanto a médicos, como bien dijo muchos se desalentaron porque imagínate que hubo pacientes esperando 3 años la inscripción en el registro. Claro. Y la única persona que le respondía era el médico. Entonces, ¿qué pasa con mi registro? ¿Qué pasa con mi registro? 3 años. Entonces, bueno, ¿Y ahora muchos qué? médicos... ¿Qué hacen? ¿A dónde van? No, y ahora es un poquito más simple porque las aprobaciones salen de manera mucho más rápida, porque el Ministerio también implementó unos procesos de automatización, no en las aprobaciones en sí, sino en el proceso que hay por detrás de la aprobación. Y eso hizo que hoy en día los registros salen en menos de 48 horas. Entonces... Es importante porque hay gente que, o sea, se puede viajar por el país con eso, incluso al exterior, ¿no? Va, según los países a los que vaya, pero se puede trasladar eso que se lleven. Sí, por ahí al exterior es un poquito Es más delicado, claro. Sí. Se puede, pero... En realidad, vos podés trasladar 40 gramos si tenés Reprocan al día en Argentina. El asunto del exterior es que ahí van a jugar las normas al país al que vas a ir. Total. Y además, incluso nosotros tenemos una norma del Mercosur que te habilita a transportar tu propia medicina o tu propio cannabis. En la región. En la región, en todos los países del Mercosur, porque de hecho está ahí mencionada el cannabis. El asunto es que, pese a que existe la norma, en la práctica la gente no la conoce. Entonces, yo, Ivana Vigilante, no recomiendo que lo transportes a menos que sepas muy bien, primero, la norma, y segundo, que estés dispuesto a pelear por tu derecho. Porque si no estás dispuesto a pelear por tu derecho, vas a pasar un momento malísimo. Han pasado es muy gente... fuerte Ivana Vigilante. ¿Sí? Ten cuidado con Ivana Vigilante. Sí, me lo han dicho millones de veces. Mira, defiendo al cannabis en Argentina y me llamo Ivana Vigilante. Sí, es muy irónico. Muy irónico. Pero ¿por qué decís que qué pasa en los aeropuertos? O sea, Bueno. ¿cuál es el problema más frecuente? Sí, el problema más frecuente es que te agarran, o sea, vos en realidad ni siquiera es que te agarran, lo mostrás porque vos estás súper orgulloso de poder transportar tu medicina en forma legal. Lo mostrás, explicás la norma y te demoran. Claro. ¿Por qué? Netamente por desconocimiento, porque dicen, bueno, pero en mi país no está permitido. Bueno, pero es una norma internacional que dice esto. Claro, por ahí termina bien, pero te comes un garrón. Exacto. En el mejor de los casos termina bien, pero por ahí no. Pero también, claro, te abren una denuncia penal y si te abren una denuncia penal tienes que contratar un abogado penalista del país en donde estás en ese momento. Claro. Y más que unas vacaciones terminás teniendo una pesadilla. Igual estaba viendo en Google las preguntas frecuentes. Si uno pone es legal y vieron que se autocompleta Sí. las preguntas más frecuentes. La segunda es tener plantas de marihuana en Argentina 2025 y aparece más abajo 2026. Sí. A esa respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿Con o sin Reprocan? Sí. En este caso. Con Reprocan es legal porque puedes tener hasta 9 plantas en floración.
Y esto tiene que estar dentro de un radio que es en 6 metros cuadrados si es en interior o 15 metros cuadrados si es exterior. Una pregunta muy frecuente es la altura. O sea, puedo tener árboles y no te habla de la altura, solamente te habla de la superficie. Entonces, 9 plantas siempre en interior o en exterior 15. Ahora bien, tu pregunta era también si, ¿qué pasa si no tengo ReproCan? Esto de estar legal a ilegal es solamente el registro. ¿Por qué? Porque si vos no tenés el ReproCan, pasás a estar cometiendo un delito de tenencia simple. Yo tuve un caso acá, cerquita, que tenía 14 plantas, consumían con la pareja y estaban, se llaman los vieja escuela, que consumen Sí. con fines personales, 100% personales, no vendían absolutamente nada. Lo que pasa es que las épocas de cosecha son puntuales en lo que es el exterior. Y pasó realmente un momento terrible porque tuvimos que defenderlo durante 3 años. Claro. Estuvo detenido. O sea, se abre una causa. Se te abre, en este caso los vecinos lo denunciaron, se abrió la causa, estuvo detenido una persona 100% trabajadora que únicamente en el marco de su privacidad tenía su cannabis en su casa. Entonces, es grave ahora las consecuencias. Por lo tanto, siempre aletamos a la gente que tenga su propio cannabis en su casa, que haga el ReproCan con Clinican, que son súper, que es súper fácil. Los chicos son súper eficientes, en un re rápido te sacan, lo tenés. Ellos son Emiliano José Montamat, fundador de Clinican, Ezequiel Calv, director médico de Wican, e Ivana Vigilante, ya nos quedó, nadie se olvidara, abogada del estudio Willigal. Gracias, de verdad. ¿Hay algo más que quedó por decir, algo que les parezca importante? No, por ahí simplemente esto de entender que es una planta, que es una planta maravillosa porque tiene muchos efectos medicinales muy importantes, muy probados, con mucha evidencia científica en todo el mundo. Y a esta altura de la vida, digamos, estar penalizándola de esta manera y que dependa de un registro, si a vos se te vence el registro y quedás expuesto a una ley penal por tener una planta en tu casa, es hasta ridículo. Entonces, bueno, esto es una fecha que particularmente se reivindica el uso de la planta en todo el mundo. Gracias, chicos. Desmitificando cosas acá y pueden ir ahí a Clinican, que aparecía recién sus redes, para ir a hacer algunas consultas, si les queda alguna después de esta conversación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y